Beto Ortiz inicia desmenuzando el controversial pasado de Samir Villaverde. Narra cómo, años atrás, Álamo Pérez Luna y un camarógrafo fueron retenidos al investigar tráfico de tierras en playas peruanas. Villaverde no soportó la publicación del reportaje y presionó al canal para eliminarlo, utilizando métodos intimidantes. Es Samir Villaverde. Y aquí cuando nos obsesionamos con un tema, no paramos hasta el final. Ustedes recordarán que les conté que allá por el año 2017-2018 yo era conductor de Beto Saber en ATV y Álamo Pérez Luna fue a entrevistar a Samir Villaverde. Álamo y su camarógrafo, Jorge López, curiosamente esposo de la reportera Thaís Casalino del programa Contracorriente, que fue el fin de semana a hacer la denuncia del tráfico de tierras en la playa de Los Lobos. El periodista recuerda cómo las amenazas de Villaverde escalaban, con mensajes y advertencias directas de políticos, hasta lograr que el reportaje fuese eliminado. Ortiz recalca que las tácticas de presión eran tan graves que incluso temían por sus vidas. Hoy, ese temor sigue vigente pero no los detiene. Ellos dos, los dos periodistas, fueron retenidos porque al señor Villaverde no le gusta que use el verbo secuestrar. Fueron retenidos porque no les gustaron las preguntas de Álamo Pérez Luna. En aquella época, Villaverde me enviaba mensajes intimidantes a mi WhatsApp, como lo ha hecho últimamente con periodistas de este canal, que por supuesto se han asustado de que vayan a su casa, de que toquen la puerta, de que manden mensajes. ¿Qué es el estilo? Es el modus operandi de este individuo. ¿Cuál era la razón del acoso en aquella época? Que él estaba empeñado en que yo retirara de los archivos, de la web, del canal, el reportaje, la entrevista que le hizo a Álamo Pérez Luna. Y no paró hasta que lo hicimos. Con ironía, Ortiz detalla su nueva cruzada: recopilar todos los reportajes sobre Villaverde para exponerlo día tras día. Busca demostrar que el empresario, disfrazado de experto en seguridad, es un peligro para la sociedad. Su obsesión ahora es revelar cada crimen oculto tras esa fachada. Lo hicimos. Acabó doblándonos la mano. Acabó amenazando a tal nivel, con advertencias de políticos y de candidatos de la época que me decían: cuidado con Samir Villaverde, que es peligrosísimo, ¿no? Tanto nos calentaron la cabeza que decidimos pedirle al canal que retire ese bendito reportaje, porque parecía que nos iban a matar a todos. Bueno, ahora también parece lo mismo, pero Samir Villaverde, que se debe morir de ganas de mandarme a sus sicarios a acribillar, a mí y a todos los que me rodean, sabe que no lo puede hacer, porque todos sabrían que eres tú, Samir. Sería demasiado roche, ¿verdad? Y bueno, así como tú en ese momento estabas obsesionado. Ortiz presenta un informe de La Ventana Indiscreta, que describe a Villaverde como un avesado delincuente. Subraya cómo este personaje ha engañado al país con su imagen de próspero empresario, logrando incluso intimidar a congresistas y fiscales para mantenerse intocable. Con que el reportaje fuera borrado de la faz de la tierra, borrado de Google, borrado de Internet, yo ahora estoy obsesionado en buscar todos los reportajes que hay en el universo sobre ti. Y desde el día que empezamos la investigación, hasta el 31 de diciembre y después de Año Nuevo, en enero también, todos los días del señor voy a poner un reportaje sobre ti, o dos, o tres, hasta que finalmente la fiscal de la Nación se dé cuenta que estamos ante un delincuente que representa un peligro para la sociedad. Y entonces todos estos disfraces del empresario, el experto en seguridad, que lo ponen con sus banderas, con ternito, y lo quieren limpiar y lo quieren dignificar. El periodista critica duramente cómo Villaverde ha sido presentado en medios con su imagen pulcra, desmintiendo investigaciones serias. Esto contradice evidencias de su historial, que incluye extorsión, tráfico de terrenos y amenazas. La cobertura mediática le da un espacio para lavarse la cara. Bandera, con ternito, y lo quieren limpiar y lo quieren dignificar. Nosotros aquí vamos a hacer el esfuerzo para hacer exactamente lo contrario. Lo que van a ver a continuación es el informe que hizo el programa La Ventana Indiscreta de Latina. Era un programa dirigido y conducido por Cecilia Valenzuela. Y este es el informe que hicieron del asalto a la pizzería Donatello. Miren ustedes todo lo que ocurre, escuchen lo que dice el reportero y díganme si este sujeto puede ser ahora el instrumento del gobierno de Dina Boluarte para amedrentar periodistas, para amedrentar congresistas, para amedrentar fiscales. Que eso es lo que está haciendo este sujeto con la otra señorita extorsionadora. Adelante. Un avesado delincuente que se ha logrado camuflar como próspero empresario, decía la locución del reportero de aquella época en el programa La Ventana Indiscreta de Cecilia Valenzuela. Y la descripción no podría ser más exacta, porque es lo que Samir Villaverde sigue siendo hasta el día de hoy. Y vaya que ha tenido éxito camuflándose, porque es capaz de engañar a todos. Indignado, Ortiz recalca que permitirle a Villaverde desmentir públicamente investigaciones serias es un insulto al periodismo. Muestra su frustración con los canales que, lejos de desenmascararlo, lo usan como una figura respetable. Según Ortiz, esta estrategia confunde y desinforma. Todo el mundo. La pregunta es, ¿realmente nos engaña? ¿O quizás
tiene otros métodos de persuasión, un poco más eficaces. Yo no puedo creer lo que vi en el noticiero de este canal anoche. El señor Villaverde, con su ternito, con las banderitas de sus empresitas, tan respetables ellas, diciendo que todo lo que había dicho el informe del programa Contracorriente, que le costó a la reportera Thaís Casalino un buen fin de semana de investigación, era mentira. No puedo creer que le hayan dado espacio para lavarse la cara de esa manera y para decir que lo que este canal sostiene sobre Samir Villaverde. Villaverde no solo manipula su imagen, sino que también extorsiona a comunidades enteras y controla autoridades locales. Beto condena que, en lugar de investigarlo a fondo, se le dé espacio mediático para reforzar su negocio y limpiar su nombre, siendo esto un claro riesgo para la sociedad. Y para decir que lo que este canal sostiene sobre Samir Villaverde, que lo que su propia reportera denunció el domingo en Contracorriente, era todo mentira. No puedo entender, no me cabe en la cabeza. Ustedes acaban de ver de quién estamos hablando. Miren ustedes ahora la metamorfosis, porque ahora resulta que el respetable empresario de seguridad, ¿no?, y experto en asuntos de seguridad ciudadana, aparece a enmendarle la plana a periodistas que lo investigan. Y repito, no puedo entender cuáles pueden haber sido las razones que han hecho que se decida darle pantalla a este sujeto para lavarse la cara y para desmentir a periodistas que estamos diciendo todos los anticuchos, todos los delitos que tiene este sujeto en su haber. Ortiz cierra destacando la gravedad del caso Villaverde, quien a su parecer representa la corrupción sistemática. Señala cómo manipula a medios y autoridades para cubrir sus delitos. Beto promete seguir desenmascarándolo, haciendo un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad periodística. Diciendo todos los anticuchos, todos los delitos que tiene este sujeto en su haber, que tiene amenazada a una comunidad completa, que chantajea, que extorsiona, que trafica con terrenos y que tiene compradas a todas las autoridades de Cañete y Cerro Azul. Y le damos pantalla para que diga, todo es falso, todo es mentira, y de paso le hacemos publicidad al Grupo Villaverde, al Estudio Villaverde, ¿no?, a la empresa inmobiliaria Villaverde y a la empresa de transporte Villaverde. ¿Qué nos pasa? ¿Qué papel jugará la Fiscalía de la Nación en este caso según Ortiz? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales.